Bien, buenos días. Como decíamos ayer, Martín Lutero encontró en las Escrituras una verdadera doctrina del Espíritu Santo que no estaba fundamentada en la filosofía griega de causa a efecto. Es decir, una filosofía del Espíritu Santo ingeniada por los primeros padres de la Iglesia Católica Romana antes de la Reforma, hablando particularmente de Aquino. También le llaman a su filosofía la filosofía tomista o a su teología la teología tomista, en la cual Tomás de Aquino enseñaba que el Espíritu Santo infunde todo el ser del individuo y lo va transformando, regenerando, lo va moldeando más y más a la imagen de Cristo hasta que la imagen de Cristo queda totalmente impresa en el creyente y es entonces cuando Dios lo justifica. De tal modo que con la ayuda del Espíritu Santo, el creyente colabora hacia su salvación y por lo tanto es parte de la causa de su salvación. Él colabora, él es partícipe y siendo parte de la causa, entonces él también participa de la gloria. Y Lutero vio que en las Escrituras hay solamente una gloria y esa gloria es la de Cristo, con la cual el Padre lo glorificó. Y la manera como Dios glorificó a Cristo y se glorificó a sí mismo fue dando a su Hijo en la cruz para perdonar y llevar allí y castigar allí en el cuerpo de Cristo todos nuestros pecados, todos, hasta nosotros mismos, hasta nuestro propio corazón, por así decirlo, nuestra propia naturaleza, fue condenada y castigada en el cuerpo de Cristo. Es una maravilla cómo Dios se glorifica a sí mismo tomando en su persona, en la persona de Cristo, nuestro pecado y así siendo el autor y el consumador de nuestra salvación. Es decir, Cristo mismo es la causa y el efecto de nuestra salvación. Pero claro, Lutero se daba cuenta que la Escritura tiene su verdadera doctrina de la salvación en la cual no es necesario acoplar o combinar la justicia humana, la colaboración humana. Y para eso él fue a Juan capítulo 16, un pasaje muy conocido para aquellos que estudian cuál es la obra del Espíritu Santo, pero muchas veces mal interpretado, porque toman un poquito de acá y otro poquito de allá, que había sido la práctica de los padres de la Iglesia, de los primeros teólogos. Con algunas excepciones. Por ejemplo, San Agustín en algunas ocasiones sí hacía todo un comentario, todo un estudio de todo un pasaje bíblico. Pero en la mayoría de los casos ellos tomaban unos textos aquí y otros textos allá y los acoplaban según el resultado que ellos querían tener y así se iba formando la doctrina. Y nuevamente estamos hablando de la doctrina en su formación en los primeros siglos de la Iglesia Católica Romana. Y en gran parte esa doctrina ha llegado a superar la doctrina de la Reforma, la doctrina de Lutero y Calvino y los otros reformadores. Y fueron ellos
Y esa doctrina lo que le dio la vida a la iglesia protestante, a la iglesia evangélica de hoy. Pero en gran parte es la doctrina del Espíritu Santo, según fue forjada por Aquino, la que vive hoy en la iglesia evangélica. De tal modo que a mí me sorprende cuando yo voy a las iglesias, y voy a varias, y escucho sermones sobre el Espíritu Santo, en la cual el Espíritu Santo tiene una obra de operar muy parecida, es casi igual, diríamos, es igual a la teología tomista, a la teología que es una combinación de filosofía griega de causa a efecto con la Escritura, con la fe en Cristo. Bueno, yendo a Juan capítulo 16, allí leía Lutero, versículo 7, las palabras de Cristo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora él está hablando de el Consolador. En otras palabras, en otro lugar, el Señor dice, yo no los dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Es decir, Jesús mismo es quien se nos presenta en la persona del Espíritu Santo. Es una maravilla cómo en la santa deidad Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo colaboran para que la obra de Cristo reluzca. El Espíritu Santo es sencillamente un conducto en su persona, es un conducto personal por el cual Cristo, que está sentado a la diestra de Dios, se presenta nuevamente a nuestras vidas como nuestro Salvador. El Espíritu Santo no hace nada más que traernos la persona de Cristo a nuestras vidas. Porque hoy, y según la teología tomista, el Espíritu Santo lo tienen más como un poder de Dios, como una influencia, como una potestad que viene al individuo y lo llena de poder, lo llena de virtud para hacer grandes obras, realizar milagros y señas y hacer muchas cosas, inclusive ese cambio en sus vidas, esa regeneración del cual tanto uno escucha en las iglesias evangélicas hoy. Y a esa influencia le llaman el Espíritu Santo. Pero según las Escrituras, según el mismo Jesús, Él vendría a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Pero esto lo vamos a ver tal cual comenzamos ayer, cuando dice que cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y lo primero que el Espíritu Santo hace es nos convence de pecado, por cuanto no creen en mí. Y aquí está la alta majestad del cielo, la alta majestad celestial está definiendo, está diciendo cómo es que debemos entender la obra del Espíritu Santo. Aquí se define la obra del Espíritu Santo por la alta majestad celestial. Ahora, cuando uso esta palabra, la alta majestad del cielo, me estoy refiriendo directamente a las palabras de Lutero cuando Lutero estaba estudiando sobre este pasaje de Juan 16. De hecho, él predicó un sermón
en 1520 sobre todo este texto, el texto de Juan 16. Y voy a leer aquí algunas cosas que se copiaron de este sermón, porque él tenía ayudantes que copiaban a mano sus palabras durante sus sermones o durante sus enseñanzas. Dice: ¿qué es creer en Cristo? No es sencillamente creer que Él es Dios o que Él reina en los cielos con poder igual a Dios el Padre. Hay muchos que creen en eso. Pero yo de veras creo en Cristo. Cuando yo creo que Él es un Dios lleno de gracia hacia conmigo y ha tomado mis pecados sobre sí mismo y me ha reconciliado a mí con Dios el Padre, y que mis pecados son suyos y su justicia es mía, y hay un intercambio y una transferencia. Y también creo que Cristo es el mediador entre mí y el Padre, porque los pecados de todo el mundo fueron puestos sobre Cristo, y que Él es la justicia del Padre, es decir, Cristo mismo, y Él, siendo la justicia de Dios, absorbe todos mis pecados. De tal modo que no hay pecado alguno que se atreva y pueda permanecer sobre Cristo. Entonces, esta fe me purifica y me hace acepto ante el Padre. Escribió él: de esta fe el Papa y nuestros líderes religiosos altamente educados no tienen nada que decir, y mucho menos lo creen, porque ellos enseñan que el creyente debe hacer muchas buenas obras si finalmente va a ser acepto ante Dios, y debe estar libre de todo pecado, y es entonces cuando Dios le imparte la gracia justificadora. Sin embargo, aquí el Señor habla de una manera diferente y dice: el Espíritu Santo va a convencer al mundo respecto al pecado porque no creen en mí. Aquí la única manera como se define el pecado es incredulidad. Y al mismo tiempo se exalta la fe por suprimir y extinguir todos los otros pecados, aún los pecados de los santos. La fe es tan poderosa y sobrepujante que no hay pecado alguno que se atreva a poner obligaciones sobre la fe. Y aunque es verdad que aún en los creyentes piadosos permanecen restos del pecado, no se ponen a cuenta de ellos, en contra de ellos, ni sus pecados le condenarán. Y esto es lo que Pablo quiere decir en Romanos 8:1, que ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Por lo tanto, aunque tengan muchas buenas obras y éstas brillen y pantalleen tan hermosamente como puedan, y aunque ellos puedan hacer milagros, por eso Pablo dice: todo lo que no es de fe es pecado. Y aquí nosotros estamos viendo esa preciosa descripción de que creer en
Cristo como nuestro sustituto es la obra